la gente también entienda por qué en un país como México, que tiene tantos problemas de pobreza, de alimentación, de corrupción, ¿por qué hacer ciencia en México? ¿No? O sea, sí. La ciencia no está limitada solo para que la hagan en otros países, ¿no? O sea, en México se hace ciencia muy interesante, tenemos grandes oportunidades para desarrollarnos ahí. Sí. Y hay que entender por qué hay que hacerlo. O sea, y eso es algo que también pone la película sobre la mesa. Sí, de hecho nosotros queríamos también preguntarte, ¿y cuándo en la Cineteca? La Cineteca es muy difícil. Íbamos a estrenar en la Cineteca cuando se hizo el estreno comercial de la película. Entonces dijimos, bueno, pues ya no será en la Cineteca. Pero fue un poquito después que este proyecto de Conversando con nuestros cineastas, con el maestro Juan Antonio Larriba, nos invitó y dijimos, pues sí, ¿por qué no? Claro. Qué bien, pues ya va, véanla en la Cineteca ahora que va a estar en los cines. Ya, yo creo que en las redes sociales vamos a ayudarles a cuando ya tengan fechas y... Ya tenemos fecha. ¿Ya? Ya tenemos fecha. Y fue muy bueno porque los astrónomos en ese momento entendieron que no estábamos haciendo una película científica, no era un documental científico, sino entendieron que formábamos parte de la ficción. Hola amigos de Astrofísicos en Acción y amantes del cine. Hoy estamos aquí con Hugo Félix Mercado, el director de la película Signos. Entonces, pues bienvenido a tus estudios. No, gracias. ¿Quién eres, Hugo? Pues soy cineasta, estudié la carrera de ingeniería y después me dediqué al cine, no ejercí ingeniería. Y pues me dedico a contar historias. ¿Y cómo fue que entonces decidiste dejar la ingeniería y dedicarte al cine? Pues, ¿será porque me interesaba en algún momento? Me interesaba más estar en salas de cine viendo películas que estar haciendo derivadas y estar haciendo, pues estar estudiando, ¿no? O sea, hay un momento donde te das cuenta de que sí, pues puede ser que seas bueno por las matemáticas o para la física. Ustedes me dirán más de eso, pero cuando ves que estás más interesado y más emocionado por hacer otras cosas, pues es momento de cambiar el rumbo, ¿no? Y por eso es que terminé en ingeniería, pero ya no ejercí, no hice nada ni medio intento por hacer algo al respecto, y me metí a estudiar cine. Okay. Y ahí es cuando ya me puse a hacer esto. Okay. ¿En dónde estudiaste cine? En AMSI, en la Universidad del Cine. Sí, está por Seúl, ¿no? Sí, ahí empecé a estudiar, aunque realmente me considero autodidacta, porque en la carrera, lo que te da la carrera es que conoces mucha gente parecida a ti, ¿no? Conoces mucha gente con tus mismos objetivos y cosas por el estilo. Pero eres tú el que realmente en este tipo de cuestiones tiene que encontrar su voz, ¿no? Tiene que encontrar la manera en cómo quieres contar historias, y aunque llevas materias que te ponen en perspectiva, realmente eres tú el que tienes que encontrarte. Por eso realmente digo que soy más autodidacta que otra cosa. Claro. Y entonces, cuando estabas estudiando cine, ¿fue que te surgió este amor por la ciencia ficción? ¿O ya lo tenías? ¿O... No, a mí el cine me gustaba desde niño. Desde que me llevaron al cine por primera vez. O sea, siempre me gustó el cine, pero el entender que había más allá de la Tierra, el entender si había vida en otras partes, si tú quieres de manera muy básica, o sea, si quieres con E.T., ¿no? Pero a mí me llevaban como a otros mundos, y de hecho una de las frases que siempre yo utilizo como cineasta es que a mí me gusta construir nuevos mundos, me gusta vivir nuevos mundos, ¿no? Hay muchas personas, narradores de historias que admiro mucho, que se encargan mucho de retratar nuestra realidad y de tratar de abocarnos a temas humanos muy importantes, ¿no? Pero lo hacen siempre con el punto de vista del realismo o del naturalismo, dependiendo de la corriente, pero siempre se va mucho a ese lado. Y yo siempre me cuestionaba, ¿por qué en México no podemos hacer algo diferente? ¿Por qué aquí no hablan de otras cosas? ¿No? Y luego ya fui entendiendo lo que significaba vivir al sur de los Estados Unidos y con toda esa carga
cultural que tenemos encima, Sí. pero de todas maneras siempre me cuestionaba por qué no podemos hacer algo de nuestro lado si también nosotros nos cuestionamos sobre cómo somos como seres humanos y si nos Claro. cuestionamos si hay vida en otras partes. Y eso se me hacía siempre muy interesante. Claro que había una cuestión que todo el mundo pensaba que la ciencia ficción necesitaba dinero, ¿no? Sí. Para poderla ejercer, pero al fin y al cabo la ciencia ficción te permite pues imaginar, te permite futurizar, te permite pensar, te permite proyectar cómo seremos como seres humanos y a qué aspiramos. Entonces me hace muy interesante esa parte. ¿Y cómo es que entonces surgió Signos? Signos surge la larga historia, no te la voy a platicar toda, pero sí te puedo platicar que nosotros estábamos haciendo un proyecto hace mucho tiempo que se llamaba Criosfera. Okay. Era un proyecto que Carlos Albaguante y yo, Carlos el escritor y yo, estábamos desarrollando y fuimos con la gente de Universum para que nos apoyara y nos diera información al respecto, ¿no? Nosotros queríamos hacer una historia sobre el futuro de la Tierra, queríamos ver cómo eso científicamente era posible, ¿no? Entonces por eso nos acercamos. Y en algún momento que hablábamos de que queríamos utilizar un telescopio óptico, nos enseñaron imágenes de telescopios ópticos y en ese momento veíamos que estaban bonitas, estaban interesantes. Fui al observatorio que está en San Pedro Mártires, lo conocimos, lo revisamos, dije, está muy bonito esto, está muy bien, pero en algún momento alguien me habló de un telescopio enorme que estaban construyendo mucho más cerca que San Pedro Mártires, de la Ciudad de México, porque San Pedro Mártires está al sur de Ensenada, en Baja California. Sí, sí. Entonces, pues el rodaje iba a ser más complicado. Sí, no, bueno, de Ensenada a San Pedro se hacen como 5 horas y media. Sí, es un trayecto bastante largo, ¿no? Sí, sí, lo es. Pero muy bonito, muy interesante. Pero alguien nos comentó de esto, entonces Carlos y yo fuimos a visitar Sierra Negra antes de que el GTM, o sea, en plena construcción del GTM. Wow. Y entonces se nos hizo algo bien interesante y dijimos, aquí cuando preguntamos, oigan, ¿y cuándo acaban esta construcción? ¿No? En ese momento, o sea, te estoy hablando de hace bastantes años, nos dijeron, no, terminamos en un año y medio más o menos. Pero eso no ocurrió y nosotros no terminamos de escribir el guión que estábamos haciendo y nos dimos cuenta que el guión que estábamos haciendo era un guión muy grande, era un guión que necesitaba mucho dinero, que requería de ciertos elementos de producción que nosotros nunca íbamos a tener, cuando menos no en ese momento. Entonces, en algún momento el productor me dijo, tienes que buscar otra opción, ¿no? Es que yo quiero filmar en ese telescopio porque es una opción muy importante, o sea, nadie lo conoce, Sí, claro. no ha sido fotografiado por otros cineastas, es decir, yo veía un área de oportunidad muy válida. Y entonces Carlos y yo nos sentamos a replantear la historia. Criosfera la dejamos guardada y entonces decimos, bueno, tenemos poco tiempo porque también estábamos compitiendo por unos fondos, entonces teníamos que ver si eso era factible y entonces decidimos reducir todas las características de producción, las decidimos reducir, pero sin olvidarnos que queríamos contar una historia de científicos mexicanos, o sea, eso es algo que no, por lo cual nunca renunciamos. Y que fuera atractiva, ¿no? Entonces seguíamos viendo que las historias de ciencia ficción no existían. Entonces, por el otro lado, también Signos surge por una necesidad, ¿no? Por contar historias distintas en el cine mexicano. Y decíamos, bueno, pues si nosotros podemos contar una historia distinta de algo que nos llama y que nos apasiona, ¿no? Que podamos hablar del universo, pero desde otro punto de vista, pues ¿por qué no? Y de ahí fue que empezamos a trabajar más con el guión y de ahí se construyó Signos, más o menos. ¿Y fue duro grabar en la montaña? Lo más duro fue conseguir el dinero para la película, pero... Y fuimos muchas veces a la montaña. Fuimos muchas veces, primero, Carlos y yo, para poder escribir un guión que sea viable y lógico y demás, ¿no? Para saber qué queríamos contar en ese lugar en particular.
Luego fueron varias visitas para que la gente se enterara que existía y que necesitábamos apoyo para poder hacer la película. Entonces llevaba a posibles productores para que conocieran el lugar. Luego nos dimos cuenta que necesitábamos un teaser, un tráiler para poder mostrar a la gente, porque la gente seguía sin creernos que había una instalación científica con tecnología de punta construida en México. No te creían. La gente decía, no, ¿para qué? Y mucha gente me decía, pero con científicos mexicanos, pues eso nadie lo va a creer. ¿Quién lo va a creer? No. Entonces, a ver, tenemos que enseñarlo. Y fuimos e hicimos, escogimos algunas escenas con algunos actores diferentes a los que están en la película para que nos apoyaran, nos apoyaran. Entonces hicimos este teaser. Y el teaser lo mostramos. Y entonces, a través de eso, fue más fácil generar carpetas de trabajo. Entonces ya teníamos escenas, ya teníamos movimientos, ya vimos que era complicado filmar en la montaña. Y ya cuando filmamos, pues ya estábamos como preparados, porque ya sabíamos lo que era eso. Ya había visto actores con mal de montaña. Ah, sí les dio. Sí, o sea, sí. Pues es que ahí te sientes muy lento, ¿no? O sea, ahí caminas como si estuvieras en la luna, todo te pesa. A los 3 pasos ya tienes taquicardia, ya te hace falta el oxígeno. No piensas bien, te pones de mal humor y no sabes ni por qué. O sea, hay una serie de cosas que te suceden que impactan a todos los demás. Y esto de también lidiar con las instituciones, ¿no? Porque digo, tanto HOC como GTM pertenecen a instituciones que no sé, ¿qué tan difícil fue que te dejaran hacerlo? Nos fue muy bien. ¿Sí? O sea, porque nosotros establecimos desde un principio una especie de acuerdo no escrito de apoyo mutuo. Okay. ¿No? Raúl Mújica lo describió muy bien en una presentación que hicimos para astrónomos de la película en Puebla. Dijo, es mucho mejor vernos como aliados entre científicos y cineastas que vernos de otra manera. Al momento que yo llegué al INAHOE por primera vez y les dije, oigan, quiero hacer esto, lo único que recibí fue puertas abiertas. Me dijeron, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Qué necesitas? Wow. ¿No? Y les platicaba qué quería y necesito científicos. Entonces me ponían gente y a revisar el guión y me ayudaron con eso y entonces terminamos, pues por eso fue como muy padre porque terminamos haciendo una alianza muy bonita que no necesitó más que las ganas de poder hacer un proyecto en conjunto, ¿no? Y además pues también en términos de certeza ellos necesitan apoyo para difundir el telescopio y nosotros necesitamos un telescopio como valor de producción. Claro. Entonces en ese aspecto también era una cuestión donde todos ganábamos al respecto. El trabajo con estas instituciones, con los directores del INAHOE fue también afortunadísimo porque siempre le dieron seguimiento al proyecto. Como te digo, nosotros visitamos al INAHOE desde el 2007. ¡Wow! Entonces te estoy platicando de muchos años porque teníamos en ese momento ese proyecto y luego cuando lo cambiamos nosotros pensábamos de que nos iban a mandar a volar porque la primera historia era una historia muy diferente a esta, ¿no? Okay. Aquí estábamos hablando de una historia donde encontramos una señal y que le da mal de montaña o no al personaje, ¿no? Sí, claro. Entonces era muy diferente a lo que planteábamos antes y sin embargo la abrazaron, la recibieron, nos dijeron, sí, vamos a hacerla, o sea, una vez más, ¿qué necesitas? ¿No? Así siempre, esa fue su frase, es ¿qué necesitas de nosotros? Porque nosotros te vamos a apoyar. Y entonces fue muy bueno, o sea, es muy padre trabajar con gente, ¿no? O sea, y el INAHOE en particular es gente interesada en su misión, ¿no? En este caso, en divulgar, en investigar cuestiones de astrofísica y Signos les apoyaba para esa misión. Entonces fue muy padre. ¿Y cómo fue el proceso en el que ya está la película y ahora hay que moverla? ¿También te apoyaron el INAHOE? Cuando terminas la película entras en un proceso bien complicado. O sea, se acaba el proceso creativo y eso deprime mucho.
Porque es el que más disfrutas, supongo. Sí, pues sí. Pero y además se termina porque además empieza a haber un enfrentamiento muy fuerte entre lo que terminó siendo la obra que tú hiciste, me refiero como pieza audiovisual, no me refiero a otra cosa, sino como pieza audiovisual, y tú tienes ciertas expectativas, ¿no? Tú dices, es que yo quiero que pase esto, que pase esto, que pase lo otro, que pase aquello. Y te vas dando cuenta que hay un mundo de intereses muy fuerte alrededor. Y si tú no formas parte de ese mundo de intereses, podrás tener la mejor película del mundo, pero mientras no formes parte de esos intereses, no serás apoyado, ¿no? Y entonces, pues tocamos las puertas con muchos distribuidores. Los distribuidores lo que decían es que, después de verla, sí, tu película está muy bien, está fotografiada, está divertida, está interesante, está todo lo que quieras, pero es muy riesgosa, no sabemos si al público le va a gustar, por lo tanto no te puedo apoyar, ¿no? O sea, había una cuestión de, no hay antecedentes de una película de estas, no sabemos si va a ser dinero. Si fuera comedia, puede ser que sí, pero no es comedia. Si fuera una película de narcos, puede ser que sí, pero no es una película de narcos. Si fuera una historia de chico conoce a chica, pues también, pero tampoco es eso. Claro. Entonces, es difícil que te podamos apoyar, ¿no? Decían las distribuidoras. ¿Y entonces crees que también es un tema de esto, de que es ciencia ficción en México, que no está todavía como bien establecida una corriente de ciencia ficción? En parte, pero también en parte porque en México no hay una industria cinematográfica como tal. En México se producen 180 películas al año, pero realmente son 8 o 9 películas las que logran hacer más de 1 millón de espectadores. Son muy pocas. Es decir, el 5%, el 4% logran tener más de 1 millón de espectadores. Entonces hay un tema de que las películas que se hacen no son negocio. Entonces los exhibidores no las ponen, no las apoyan, las distribuidoras no les apuestan. Es decir, hay un problema muy fuerte ahí. Entonces nos quedan 170 películas que quedan pues, realmente como olvidadas, ¿no? Sí. Y de esas 8 películas o 9 películas que hacen el 1 millón de espectadores ya tienen una fórmula muy específica y muy clara, ¿no? Entonces estamos hablando de una problemática del cine muy seria, ¿no? Sí. Del cine muy seria. Considerando que también en México la gente va mucho a ver al cine, va mucho al cine. Estoy hablando que somos el 4º país que más va al cine en el mundo. ¡Wow! ¿No? Ese es un dato interesante, amigos. Sí. Pero solo entre el 9% el año pasado fue a ver películas mexicanas. Uf. Entonces estamos hablando de que se nos redujo el mercado. Claro, o sea, seguimos sin creer en nuestro propio cine. Como espectadores. Sí, como espectadores, pues casi no vemos películas mexicanas. Y si a eso todavía le reduces, bueno, ok, tenemos el 9% del mercado. Y de ese 9% del mercado, vamos a hacer una película de ciencia ficción que no tiene antecedentes, que no tiene formas, entonces se volvió algo muy complicado porque la gente decía, no, es que eso no es posible, eso no es factible, eso no es opción. Entonces esa etapa, terminando de contestar a tu pregunta después de todo este chorro mareado, era, al fin y al cabo, los distribuidores no se sentían seguros ni tranquilos con una apuesta de una película que no tiene antecedentes, que aunque su manufactura fuera buena, no sabían qué esperar, y entonces lo consideraron de una apuesta muy riesgosa, ¿no? Que era algo muy riesgoso. Por el otro lado, en festivales nos estaba yendo mucho mejor, ¿no? Sobre todo en festivales temáticos. Claro. Me refiero a festivales de género, festivales de fantasía, de ciencia ficción, porque ahí la acogida era muy diferente, ¿no? Eran recibimientos, tanto en México como fuera, muy, muy interesantes, ¿no? Súper. Entonces es ahí donde uno tiene que ajustar las expectativas y decir, ok, esta película que hemos hecho juega con reglas diferentes a la industria cinematográfica, ¿no? Comercial, y tiene que encontrar su voz entonces en otros espacios y de otras maneras, ¿no? Y encontrar eso pues es un trabajo
como te digo, que no es creativo, sino es un trabajo de otro tipo, ¿no? Es un trabajo de investigar mercados, investigar festivales, de entender cómo funciona cada una de las áreas de exhibición cinematográfica y de distribución. Y pues en eso estamos, entendiendo esas reglas. Y aquí viene entonces esta otra pregunta de ¿cómo has visto en el extranjero que han tomado la película? Pues nos ha ido muy bien, o sea, en donde yo me he parado y donde he tenido fortuna de acompañar a la película, porque no en todos los foros he podido estar, pero donde he podido acompañar a la película, al principio la toman con mucho recelo de, ¿y esto qué es? ¿Qué voy a llegar? Antes de verla. Antes de verla, Okay. ¿no? Siempre hay como mucho recelo, o sea, lo identificas, lo ves, o sea, el público entra de, bueno, voy a entrar a esta porque ahorita no estoy seguro si la otra, si, a lo mejor no pudo entrar a otra función, no pudo, o sea, entran así como, pues, a ver, ¿no? Pero le dan la oportunidad y cuando salen nos va muy bien, ¿no? Tuvimos una función en Londres en donde empezó la función con 10 personas, 15 personas. La función terminó llena. ¡Ay, wow! Y en la función de preguntas y respuestas nadie se fue, ¿no? Entonces para mí es una forma de ver que le haya gustado. Sí, claro. Estuvimos en Cinequest, que es otro festival al sur de San Francisco. Okay. Ese festival es bastante grande. Tuvimos 4 funciones en ese festival. En la primera función tuvimos 5 personas. En la segunda función tuvimos 20 personas. En la siguiente función teníamos 30 y tantas personas. Y en la última función ya estaba lleno el cine. Entonces fui aprendiendo que la gente pues, la iba recomendando poco a poco. Claro. E iba haciendo gracias a la recomendación que iba llegando, ¿no? Sí, de los poquitos que la veían, la recomendaban. Exactamente, se iba ampliando y se iba ampliando y se iba ampliando. Y eso fue una cuestión como muy interesante, ¿no? Y así es como he visto que la gente responde en los festivales, ¿no? Hay festivales donde la gente termina súper emocionada, ¿no? Hay festivales, por ejemplo, un festival que fuimos el de Austin, un público muy interesante, tanto jóvenes como gente muy grande interesada en la ciencia ficción, pero son festivales ya muy específicos de ciencia ficción. Sí. Y que lo que les gustaba era un punto de vista de hacer cine muy diferente al cine al que ellos están expuestos, ¿no? Okay. ¿No? Entonces es una manera muy interesante de ver las cuestiones, ¿no? Pero resumiendo, le ha ido muy bien a nivel internacional. Donde yo me he parado he visto que le ha ido muy bien. Bueno, tiene un premio. Cuéntanos del premio de Berlín. El Festival de Berlín fue ganó el premio Mejor Película. Es un festival de ciencia ficción, ¿no? Es un festival en un cine muy bonito, antiguo, enorme, grandísimo, que tenía espacio para más de 1000 espectadores. Wow, de esos que uno ve en las películas, nada más. Sí, son teatros que se convirtieron en cines. Ajá. O eran cines que parecían teatros en ese momento, ¿no? Lugares muy bonitos, muy espectaculares. Y ahí, bueno, a pesar de que es muy grande, el festival es un festival muy pequeño, es un festival... La ciencia ficción es un lugar de nicho, ¿no? Sí. Una de las cosas que aprendí con todo este camino es que la ciencia ficción como tal no son las películas de Star Wars, no son las películas de Star Trek, ni es Avengers, ni es ese tipo de cuestiones, ¿no? Digamos que eso los podemos poner en otro tipo de cine un poco más fantástico, ¿no? Más enfocado a la fantasía. El cine de ciencia ficción es un cine de mucho más nicho, ¿no? Entonces va gente muy específica a ver este tipo de películas, ¿no? Y el Festival de Berlín tenía esa característica, ¿no? La gente que iba era gente muy metida en la ciencia ficción, que leía mucho, que tenía como ese tipo de cuestiones. Y pues a la gente le gustó la película, o sea, en particular al jurado. Entonces consideró que era una película pues bien narrada, bien presentada, la premiaron dentro de esos términos y entonces bueno, pues quedamos como muy contentos. Pero no ha sido el único premio. También hemos tenido en Miami, en el Festival de Cine de Ciencia Ficción de Miami nos dieron el premio a la mejor película de ciencia ficción. Eso fue en
marzo pasado. Ah, Y eso, poquitito. sí, hace poco, entonces eso pues, también nos puso muy contentos. Y platicando con la gente de ahí, nos vuelven a retroalimentar con esta cuestión de, ¿en serio tienen un telescopio como ese? Fíjate, en Londres nos pasó una cuestión muy curiosa. Nos preguntaron si el telescopio era hecho animado por computadora, ¿no? O sea, de ese tipo de cuestiones. Y en ese festival en particular fue como, no, el GTM sí existe, en México sí hacemos ciencia. O sea, hay gente que realmente pensábamos que ser un país tercermundista significa que vives sin pensar, ¿no? O sea, Claro. como si no pensáramos, como si no nos preparáramos, como si el 100% de la población estuviera predestinada a solo comer tortillas y frijoles, ¿no? Cierto. Y hay que hacerles ver que es una de las cosas que también aprendí, que en México se hace cine, que en México se hace ciencia, y que también proyectamos, también nos preparamos como cualquier otro ser humano. Claro. Creo que nosotros también vimos un comentario así en Facebook, como que dijeron, ay, qué bien animada está el telescopio, no sé, es real, no digan eso. Sí. ¿Cómo fue el proceso sabiendo que es una película que no tiene estos temas taquilleros, que no tiene estos temas que saben la gente que va a vender? ¿Cómo convenciste a los que te dieron el dinero para hacer la película? ¿Cómo conseguiste los fondos para hacerla? Pues el primer paso fue, habiendo conseguido un productor y que el productor dijera, quiero hacer una historia de ciencia ficción, es decir, que pudiéramos apostar. Vimos varios fondos en los que podríamos participar. Y el primer fondo que vimos no fue un fondo, fue un estímulo fiscal. Hay una ley que es la ley del impuesto sobre la renta, que es el artículo 189, antes 226, que establece que una empresa te puede dar una parte de ese dinero, de su dinero de ISR, te lo puede dar para filmar una película, siempre y cuando cumples con ciertos requerimientos y demás. Entonces aquí el tema era conseguir la empresa. Entonces fuimos y tocamos a muchas empresas y de alguna manera estas empresas son censoras del tipo de cine que se hace, por eso es que se hace mucha comedia, pero bueno, eso es otra historia. Y encontramos una empresa que no tuvo problema de que hiciéramos una historia de ciencia ficción, que dijo, ¿ustedes quieren hacer una historia de ciencia ficción? Sí, a ver cómo, y ya los platicamos. Suena muy bien, ¿por qué no? Claro, cuenten con nosotros. Y entonces, teniendo ya el apoyo del contribuyente, concursamos en Eficine. Y así fue como conseguimos una parte del financiamiento. Ya cuando teníamos ese financiamiento, fuimos a un fondo que es el de Fidecine, Fideicomiso para la producción de películas en México. Y Fidecine abre una convocatoria, es un concurso donde todos los que quieren dinero pues ponen ahí sus proyectos, y al final dicen, no, pues tú si puedes, tú no puedes, ¿no? O sea, buscan. Okay. Y a nosotros nos dijeron que sí, inmediatamente. Ay, qué bien. No, nos dijeron que sí porque me dijeron, ustedes están haciendo una película de muy pocos recursos, es decir, no están pidiendo mucho dinero, se puede realizar, tienen todo trabajado, entonces ya tienen además el estímulo fiscal, entonces nos dijeron, nos gusta, 20 años, le entraron. Pero ese dinero no era suficiente, ¿no? Teníamos una parte, o sea, ya con eso podemos hacer la película, pero todavía no podemos hacer la película en condiciones dignas. Okay. Y entonces fue que decidimos armar el proceso de fondeo. Fondeo es como cuando tú agarras tu sombrero y lo vas pasando con todos tus amigos para que le echen ahí una moneda, 2 moneditas, un billetito, o sea, échenle para que nos alcance, ¿no? Para que podamos hacer algo más, para que cualquier cosa que podamos hacer sea más fructífera, ¿no? Sea más, o sea, puede ser mejor, ¿no? Para que nos alcance para la comida, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y entonces fondeamos, fue un proceso largo, bueno, sí, fue un proceso largo de algunos meses, no tan largo como los otros, pero fue un proceso donde 167 personas fondearon, ¿no? Okay. Que pusieron dinero. Las invitamos ya luego todos a que vieran la película en la que apoyaron.
Y eso fue muy bonito, por encontrarse con personas que deciden apostar en tu proyecto sin saber nada, ¿no? Y que dan, aunque sea 10 pesos, pero esos 10 pesos son de ellos, ¿no? Y deciden darlos para un proyecto que creen que vale la pena. Y darse cuenta que no nada más mi mamá fundió, no nada más mi pareja fundió, ¿no? Al contrario, que vimos que fueron muchas personas que fondearon, pues fue muy bonito, fue muy padre y fue muy estimulante. ¿Ahorita en qué está Signos? Signos ahorita ha pasado por varias proyecciones especiales aquí en la Ciudad de México. Yo la pude ver así. ¿Por qué? Tuvimos una invitación para estar una semana más en la sala del cine. La sala del cine consideraba que la película merecía otra oportunidad para estar en proyecciones. Y, aunque sé que fue en salas pequeñas, le fue muy bien, porque siempre estuvo llena, siempre había personas que nos escribían y nos decían, es que no encontré boletos para ver la película. Cuando fuimos, íbamos a ir 3 y llegamos los 3 y ya nada más había un boleto. Sí, varios nos escribieron eso, pero pues ahí ya no podemos hacer nada nosotros. Lo cierto es que estuvo ahí y después tuvo una función, llegó la nominación de los Arieles. Y al estar en los Arieles nos invitaron a formar parte del ciclo Rumbo al Ariel, ¿no? Que lo que busca la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas es que la gente sepa que hay estas películas y que existen razones por las cuales puedan verlas, ¿no? Entonces en estas nominaciones nos invitaron a proyectar la película en varios foros, lo presentamos en el Cine Villa Olímpica, fuimos al Faro de Oriente. Hoy en día, mientras hablamos tú y yo, está en Filmin Latino, que es una plataforma de streaming de cine organizada por el IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, en donde se puede ver gratuita durante esta semana hasta el día de la entrega de los premios, que es el próximo 24 de junio. Pues ya. Ya, exactamente. Y en tres días después presentaremos la película en la Cineteca Nacional. Todavía no es público, pero lo vamos a hacer público en un par de días. Bueno, en un par de días ya podemos publicar esta entrevista. Sí, ya lo contamos, no te preocupes, lo decimos ahí. Salirá mañana. ¡Ay, qué padre! Pero sí, ya es una presentación igual que en un foro que se llama Conversando con nuestros cineastas, donde pues los cineastas vamos presentando nuestra película ante el público y es una plática abierta con el público. Aquí lo interesante es que no es un público de ciencia ficción, sino va a ser un público mucho más abierto. Sí, un público de la Cineteca, que ha estado creciendo en los últimos años, ¿no? Sí, pues la Cineteca cada vez tiene más salas, está más cuidada, hay mucho más gente y siempre está llena. Entonces, ahí está, también es un foro que queríamos estar nosotros. Sí, de hecho nosotros queríamos también preguntarte, ¿y cuándo en la Cineteca? La Cineteca es muy difícil. Íbamos a estrenar en la Cineteca cuando se hizo el estreno comercial de la película, pero en ese momento se estrenaban otras 4 películas mexicanas. Y lo que ellos veían es que, bueno, ustedes ya van a estrenar en estas Cinemex y en Cinépolis, entonces ya no necesitan de la Cineteca. Entonces, pues la Cineteca ya decidió no entrar. Cuando la Casa del Cine nos volvió a abrir las puertas, se lo dijimos en la Cineteca, pero no tuvimos respuesta, no tuvimos eco. Entonces dijimos, bueno, pues ya no será en la Cineteca. Pero fue un poquito después que este proyecto de Conversando con nuestros cineastas, con el maestro Juan Antonio Larriba, nos invitó y dijimos, pues sí, ¿por qué no? Claro. Qué bien, pues ya. Véanla en la Cineteca ahora que va a estar en el cine. Ya, yo creo que en las redes sociales vamos a ayudarles cuando ya tengan fechas y... Ya tenemos fecha. ¿Ya? Ya tenemos fecha. Es una función el 27. El 27 de junio. 27 de junio. Ah, pues hay que sacarla rápido también. El 27 de junio en la Cineteca. Vayan. Ahí se presenta, exactamente. ¿Y qué sigue? Pues estamos ahora en un proceso de dar a conocer la película a nivel internacional. Hay una persona que ya se está moviendo para presentar los aforos. Ya hay un espacio donde va a estar en Estados Unidos, se va a presentar en una región de California durante unas semanas.
Y a partir de ahí estamos viendo bien cómo se puede manejar, o sea, estamos viendo acercarnos al público sudamericano, al público europeo, pero bueno, tiene sus complicaciones, ¿no? Sí, claro. Lo cierto es que también ya dejó de visitar festivales, ya Signos ya no, es difícil que vaya a estar en otros festivales porque es una corrida de 2 años para la mayoría de las películas, ¿no? Okay. Entonces ya Signos se estrenó en 2017 en cuanto a festivales se refiere, en el Festival de Morelia. Okay. Y ahorita ya vamos a cumplir esos 2 años en octubre. Y a los festivales obviamente buscan nuevas películas, ¿no? Claro, ¿no? sí. Entonces nosotros más bien nuestro objetivo es entrar a otras plataformas de streaming, ¿no? Sabemos casi que vamos a estar en una importante, pero no tenemos todavía aclarados muchos puntos, entonces tendremos que esperar ahí y esperar que se pueda mostrar en otros países en teatro, ¿no? En cines, entonces en eso estamos. ¿Y en el Ariel en qué están nominados? Como mejor película efectos especiales. Ah, ok. ¿no? Como mejores efectos especiales. Súper. Mi primera pregunta que tiene que ver, ¿tu escritor favorito de ciencia ficción? Isaac Asimov. A nosotros también nos gusta mucho. ¿Las quesadillas llevan queso o no llevan queso? Siempre. ¿Siempre? ¿De dónde eres, Hugo? De aquí, de la Ciudad de México. No, pero entonces, ¿por qué? Bueno, no importa. Si escogieras entre 2 planetas, Júpiter o Saturno. Yo creo que Saturno es más enigmático. Sabes de mi equipo. ¿Y la Vía Láctea? ¿Has logrado ver la Vía Láctea en vivo? Sí. Y ha sido una de las experiencias más emocionantes de mi vida. La vi en el Observatorio Astronómico Nacional. O sea, yo no creía que existiera hasta ese momento. Eso nos pasa a la gente que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Que cuando logramos verla decimos, ¡ay, sí existe! Sí, porque me había tocado ver muchos cielos estrellados, ¿no? O sea, en mi vida había visto muchos cielos estrellados. Pero ese que me tocó de ver ahí, ahí al lado del telescopio de 2 metros, o sea, yo me quedé, órale, o sea, impresionante, ¿no? Me sorprendió, me emocionó mucho. ¿Y solo la has visto esa vez? Con esa claridad sí, ese es el momento de mi top 1, ¿no? Okay. Pero ya después he visto estrellas, cielos muy, muy interesantes, muy bonitos, algunos en el GT también. Okay. Mi pregunta es porque normalmente preguntamos cómo te gusta más ver la Vía Láctea, si en verano o en invierno. ¿Tú en qué la viste, en verano o en invierno? No recuerdo bien en qué fecha fui, creo que estaba en octubre. Creo que entrando en invierno. Fue en octubre. Y en el GTM estuve en octubre, noviembre, diciembre, sí. He estado viéndolas en esas fechas. En invierno. Entonces todavía no conoces la del verano. No. Se te queda de tarea. Se queda de tarea, no, la verdad. ¿Y tienes alguna constelación favorita? Pues si te digo Signos estaría raro, ¿no? Pero es la que más he estudiado, la que más conozco y la que más ubico, entonces... ¿Y por qué escogiste la constelación de Signos? No la escogí yo, la escogió Carlos. Y la escogió porque cuando estábamos viendo qué objeto... Estábamos en un objeto enigmático, un objeto que no supiéramos qué fuera. Y entonces buscábamos uno y encontramos información sobre Cygnus X1. Vimos que Cygnus X1 era un objeto muy específico, con características específicas, y luego buscamos que Cygnus X3 no sabían qué era. Y entonces empezamos a investigar más sobre Cygnus X3, y cuando vimos que no sabían qué era, dije, desde aquí lo tomó Carlos, y entonces le dije, sí, órale va, y entonces por eso empezamos a trabajar con esa constelación. ¿Y el nombre de la película también surgió como así o cómo empezaron a trabajar? Porque los títulos son difíciles, ¿no? Bien complicados, pero el título de la película viene del objeto, ¿no? Y definimos Cygnus porque tenía esta característica. Cygnus X3 no sabían qué era, entonces dije, pues puede ser muy bueno, entonces ya empezamos a investigar de lo que podía hacer. Como eso es lo que realmente es el detonador de la película, pues por eso la película la llamamos como el objeto. Nada más que decidimos quitarle el X3
porque Cygnus se amplía la constelación, claro. Cygnus X3 habla solo de un objeto. Claro, claro. ¿Y cómo fue, ahorita se me viene justo este proceso, cómo fue tu investigación así como más astronómica, como te metiste a libros, a estudiar? La investigación astronómica más fuerte la hicimos en Criosfera, ahí aprendí muchas cosas, porque ahí teníamos, lo primero que me decían es, a ver, si encuentras un objeto, tienes que definir si ese planeta es rocoso o es gaseoso, ¿no? ¿Cómo le llaman? Joviano. Y entonces tienes que empezabas con la tangente, ¿no? Tienes que sacar la tangente del ángulo para ver si esto, dependiendo de la tangente, sabes la distancia, y si es la distancia, entonces calculas. Entonces ahí fui aprendiendo un poquito de estas cuestiones. Pero realmente para Cygnus lo interesante fue entender cómo funcionaba la cuestión milimétrica. Porque no era que, mira, voy a apuntar el telescopio para allá y se va a ver un objeto, no, aquí no ves un objeto y entonces eso no es cinematográfico, claro. ¿No? En cine lo que quieres es mostrar, quieres ver, quieres saber qué es y aquí no, ¿no? Entonces fue entender un poco cómo podemos hacer de tal manera, ¿no? Entonces cuando nosotros le planteamos a los científicos, a los astrofísicos, oigan, nosotros necesitamos que llegue esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que esta señal parezca que viniera de una señal inteligente? ¿Cómo es eso? No, pues tendría que tener esto y entonces nos van hablando de características y entonces vamos viendo que entonces ahí hablábamos de líneas moleculares, entonces, ¿qué es una línea molecular? Yo creo que era eso, y entonces si me explicó, vas aprendiendo un poco sobre esa cuestión, pero Carlos planteaba en el guión ciertas cosas que necesitaba que ocurrieran, entonces yo iba con los astrónomos y les preguntaba, ¿esto se puede? Y me decían sí o no, y las que me decían que sí, ¿cómo sí podrían ser? Y fue muy bueno porque los astrónomos en ese momento entendieron que no estábamos haciendo una película científica, no era un documental científico, sino entendieron que formábamos parte de la ficción, y entonces dijeron, bueno, si tú salvas ciertas condiciones, esto podría ser cierto, entonces, eso quiero, ¿no? Y así lo fuimos atacando, y así más o menos fue mi acercamiento astronómico. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista, no, al contrario, tan rica plática, porque aparte obviamente es esto, ¿no? O sea, no es solamente comunicar la ciencia o hacer películas, sino todo lo que hay detrás, todo el trabajo que la gente ya no ve, ¿no? También en el desarrollo de una película. Vayan a verla, por favor, se van a divertir mucho, está muy buena, tiene una fotografía increíble, ustedes van a querer estar ahí en el GTM. Además de que GTM ahorita también necesita... Yo creo que siempre la han necesitado, pero ahorita más necesita hacer una línea como demostrar qué es lo que hace y por qué es importante tener un equipo como ese aquí en el país. Yo creo que es muy interesante lo que ahorita le pasó con lo del Horizon, esta situación de la imagen del hoyo negro que lograron. Pone a GTM otra vez en perspectiva, ¿no? Sí. Y a nosotros también nos puso en perspectiva en el sentido de vale la pena lo que estamos haciendo. Claro. O sea, sí es como importante y que la gente también entienda por qué en un país como México, que tiene tantos problemas de pobreza, de alimentación, de corrupción, ¿por qué hacer ciencia en México? ¿No? O sea, sí. La ciencia no está limitada solo para que la hagan en otros países, ¿no? O sea, en México se hace ciencia muy interesante, tenemos grandes oportunidades para desarrollarnos ahí. Sí. Y hay que entender por qué hay que hacerlo. O sea, y eso es algo que también pone la película sobre la mesa. Claro, sí. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, amigos de Astrofísicos en Acción. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, síganos en todas nuestras redes sociales, sigan a Cygnus también en sus redes sociales para que se den cuenta cuándo es que va a estar en los cines. Sí. Y no se la pierdan, también vaya streaming. Y aquí abajo les vamos a dejar la descripción de todas las redes y de las redes de Cygnus también. Y adiós, vayan al cine.